digo lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, uy, yo no quiero borrar. Vino para quedar. Acá. Imagínense que tenemos un circuito donde tenemos una R1, una R2, una R3, una R4. 4 resistencias. Están en paralelo. Venimos acá. ¿Está bien? Tenemos ahora la corriente, cuando se calcule, va a tener una bifurcación 4 caminos en vez de 3. ¿Está bien? Pero decimos, bueno, nuestro primer paso, a mí me dan un valor de fuente, qué sé yo. Mi primer paso es decir, bueno, tengo que calcular R total. Entonces, el profesor me enseñó que agarre la 2. Entonces digo, bueno, voy a agarrar por R3 y R4. Empiezo R1 y R2. Digo, bueno. Me pregunto, acá, el subíndice que voy a poner, ¿es R total? No, porque el R total no involucré las 4. Estoy agarrando 2, no agarré las otras 2. Entonces no puede ser este R total. Voy a llamar R equivalente. R equivalente. Entonces, ¿acá qué hago con el R equivalente? Bueno, voy a agarrar las dos resistencias que yo quiero, R1 y R2. Me dice que en el numerador yo tengo que multiplicar sus valores ómicos, R1 por R2, dividido R1 más R2. ¿Está bien? Entonces, ahí yo que encontré mi R equivalente. Entonces, ¿qué supongo por un instante? Yo calculé, salud, estas dos resistencias la convertí en una, calculé el valor ómico en una. Yo ahora puedo suponer como si el circuito por un instante me quedara de esta manera. Me quedara esta fuente. Acá voy a poner la R equivalente. ¿Sí? Esta R que va a reemplazar a estas dos, R1 y R2. Acá vendría mi R3. Y acá vendría mi R4. ¿Está bien? Entonces, y tengo voltaje fuente. Ahora, yo digo, ¿encontré la R total? No, la R total no lo encontré. Porque yo de estas 4 resistencias, recién la que yo encontré, con este cálculo, agarré estas dos, y la que yo encontré es como si reemplazara estas dos. O sea, acá está, ya reemplazada. Pero fíjate que tengo todavía 3 resistencias en paralelo. Sigo de vuelta con la formulita y digo, bueno, ahora voy a agarrar esta R equivalente con la resistencia 3. Entonces de vuelta, vengo acá y digo, a ver, R equivalente, pero para no confundirla con esta, a esta R equivalente le puedo llamar R equivalente 1, por ejemplo. ¿Me siguen? Entonces digo R equivalente 1. Voy a llamar esto. Entonces, R equivalente 1, ¿a quién agarra? R equivalente al valor ómico que yo calculé de resolver esto, por R3 dividido R equivalente más R3. ¿Está bien? Yo hago ese cálculo. ¿Está bien? Acá hago un paréntesis. Ustedes me van a decir, profesor, en vez de agarrar este R equivalente con R3, yo puedo agarrar R equivalente, tengo acá. Y ahora en el siguiente cálculo agarrar R3 y R4. Sí, también lo pueden hacer. ¿Está bien? ¿Está? Cierro el paréntesis. Seguimos. Una vez que hacen este cálculo de R equivalente, yo puedo suponer este R equivalente es un valor ómico que reemplazaría a estas dos resistencias en paralelo, a R equivalente y R3. Entonces, por un instante en mi cabeza puedo suponer que ahora, al haber calculado esto, mi circuito queda como una única fuente, B sub F, y dos resistencias en paralelo. ¿Y qué van a hacer esas resistencias en paralelo? Esta que va a ser
R equivalente 1, que reemplazó estas dos, por eso pongo R equivalente 1, y esta que queda acá, R4. ¿Está bien? ¿Es la R total que pide un ejercicio? Todavía no, porque todavía tengo dos en paralelo, no tengo la única, porque R total es la única que va a reemplazar a todas las resistencias que se encuentren en el circuito. ¿Está bien? Entonces, ahora hago de vuelta el cálculo. Entonces digo, bueno, ¿quién va a ser esta? Va a ser R total, equivalente. Como me quedan dos únicas resistencias, ahora sí estoy en condiciones de que la R que yo calcule con este cálculo que da acá, va a ser R total. ¿Por qué? Porque involucra a estas dos resistencias que me quedaron únicas acá. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner R equivalente 1 por el valor ómico de R4 dividido R equivalente 1 más R4. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes que tengo 4 resistencias, tuve que hacer 3 cuentitas. Acá teníamos 3 resistencias, tuve que hacer 2 cuentas. ¿Sí? La cantidad de cuentas menos 1 sería. Tengo 4 resistencias, 3 cuentitas. 4 resistencias, 3 cuentitas, 3 resistencias, 2 cuentitas. Pero fíjense que a medida que voy resolviendo, voy agarrando las dos. Agarro estas dos, ahora encontré un valor ómico que reemplaza como si reemplazara estas dos que están en paralelo. Entonces, estas dos las reemplazo por R equivalente. Ahora me quedan estas dos. El circuito me queda por un instante de esta manera. Ahora, ¿qué hago? Bueno, agarro de vuelta dos. Agarro esta y esta. Resuelvo, saco un valor ómico que reemplaza el valor ómico de estas dos en paralelo. Entonces, estas dos que están así, los reemplazo por R equivalente 1, que es lo que yo encontré acá. Y al final, ¿qué me quedan? Dos resistencias en paralelo. Entonces, ahí calculo la R total del circuito. ¿Está bien? De esta manera. Entonces, una vez que yo encuentro la R total, hago lo que les vengo dibujando recién. Ahora que yo encontré la R total, termino en que este circuito gigante, enquilombado, puedo decirlo así, que aparecen 4 resistencias en paralelo, lo puedo transformar en algo sencillo, con una única fuente y una única resistencia que voy a llamar R total, R sub T. ¿Está bien? Y este va a ser el voltaje de fuente. ¿Estamos, muchachos? Entonces, esa es la idea que yo les decía, transformar un circuito que está medio complejo, en transformarlo en un circuito sencillo, con una única fuente y una única resistencia. ¿Está bien? Claro. Entonces, en ese proceder, bueno, tengo que hacer estas cuentitas. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos? ¿Está bien? Sí. Y fíjense que, bueno, esta resistencia, estoy en presencia de un circuito en paralelo, porque si yo imagino que sale la corriente de acá, cuando llego a este punto, tengo una bifurcación por R1, parte de la corriente va a ir por R2, parte de la corriente va a ir por R3, y parte de esta corriente general va a ir por R4. O sea que si acá hay 10 electrones y se van a ir por los 4 caminos. Acá pueden ir 2, acá puede ir 1, acá pueden ir 3, y acá pueden ir 4, qué sé yo. Después, en el otro punto sí se juntan de vuelta, en el otro punto, se juntan de vuelta todo acá. Y esos 10 electrones después marcharán juntos hacia la fuente. Pero en la mitad del camino se tuvieron que dividir. Entonces eso es lo que diferencia un circuito serie de circuito en paralelo. ¿Está bien? ¿Estamos? Esa es la idea. Profe, ¿Estamos? profe, Sí, disculpe, el del circuito en paralelo es el que está explicando, ¿no? sí. Bueno, para la verificación, el último punto me tiene que dar un resultado medio parecido al de I total, ¿no? Y total. Bueno, pero en el ejercicio no me dio ninguno. Después, cuando pueda subir las cosas, le subo los dos y usted me dice el error.
Igual voy a ver la clase de vuelta, de la clase pasada, así me fijo bien y lo rehago. Dale, dale, vos Dale, profe. mandámelo Gracias. y lo seguimos. ¿Está bien? Y lo Dale, profe. seguimos Listo. lo seguimos en Por forma Classroom. cosa individual, no en forma particular, no hay problema. Vos me vas Dale, profe, gracias. mostrando y yo te voy indicando por acá o por allá. Pero Dale, dale. puede ser que los cálculos no te den. Vos, digamos, bueno, hay que seguir, digamos, todos los cálculos que tienen que ver con circuito en paralelo. Y en el último cálculo lo que acá impone, digamos, es la verificación de Kirchhoff para el circuito en paralelo. Que es que la Sí, corriente total, acá, esta corriente total, ¿sí? Tiene que ser igual a la corriente que van por los diferentes caminos. ¿Está bien? Si yo digo, sí, bueno, en este punto, la corriente que va a salir acá va a ser I total. Pero lo que dice acá Kirchhoff es que si acá la corriente que pasa por R1, R2, R3 y R4, la sumo todas esas corrientes, tendrían que ser igual a la corriente total que empezó por acá. ¿Está bien? Entonces eso de alguna manera te hace entender de que si los cálculos se resolvieron bien, tendría que darte igual. ¿Está bien? Ahora, si no te dieron igual, puede ser lo mismo que siempre decimos nosotros por el tema del redondeo. ¿Está bien? Que si vos me decís, bueno, acá tiene que ser 1, no sé, 1,3 amperes, y de repente la sumatoria de esto te dio 1,29 amperes, bueno, acá te falta una centésima para llegar a 1,3. Entonces, no es diferencia como para decir lo que resolví está mal. ¿Está bien? Ahora, si hay 1,3 y no sé, acá te da, qué sé yo, 0,5, bueno, hay una diferencia grande, entonces habrá que ver ahí qué es lo que pasó. Pero después, bueno, así me da, profe. Un bueno, si ejemplo, te, ¿no? El punto, bueno, ejercicio uno me dio en la I total 120,42 amperes. Y bueno, en la verificación me dio 0,119 amperes. No, no, no da. Y bueno, que me después, parece, para mí, que me confundí en R total al principio, pero después de ver la clase, le dije nomás, después la iba a ver de vuelta y me iba a fijar. después lo Si no, le vemos. corto la clase ahora. Dale, dale, lo Dale, vemos. profe. ¿Está? Sí. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entendió más o menos hasta acá la idea? Em, lo que ahora, para verificar, ahora siguiendo la línea de este sentido de como que pareciera que el profesor me dio esta idea de suponer que parte cierta corriente por acá y decir que si la corriente siempre va por el mismo camino, es como suponer que estamos en un circuito en serie y si hay bifurcación es como que estoy en presencia de un escenario en paralelo. ¿Está bien? Entonces, hago la entrada, digamos, para, digamos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque esto es todo muy lindo. Uno puede tener un circuito por un lado en serie y un circuito en paralelo. Pero ¿qué pasa si tengo un circuito medio mezclado? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta si este, cómo me doy cuenta si cómo hacer? Entonces vamos a imaginar que tenemos una fuente, vamos a imaginar que tenemos una resistencia, otra resistencia, acá hay dos resistencias, de esta manera, y venimos por acá, una resistencia, y después tenemos dos resistencias así, y cerramos el circuito. ¿Está bien? Imaginemos que tenemos algo así, donde esta llamo R1, esta llamo R2, esta llamo R3, esta llamo R4, esta llamo R5, esta llamo R6, y esto vamos a llamar R7. Entonces tengo un circuito así, ¿está bien? Entonces, vamos a suponer que alguien me dice, bueno, así como está esto, calculame la R total. ¿Está bien?
Entonces uno como alumno dice, pucha, pero yo aprendí toda la resistencia, o la aprendí de una manera que están todas una a continuación de la otra, o aprendí otro escenario donde todas las resistencias están, las únicas resistencias que hay en el circuito están todas así y juntitas. No encuentro como acá encuentro esto, esto así, ¿está bien? Entonces, la idea es cómo calcular, cómo darme cuenta acá, cómo operar. Porque me piden de fondo, yo tengo que calcular de vuelta. ¿Cuál es el objetivo de siempre? Un circuito donde hay mucha resistencia y lo veo muy complejo, en transformarlo de alguna manera a un circuito más sencillo donde hay una única fuente y una única resistencia. ¿Está bien? Ahí es donde yo tengo que llegar, es mi norte a seguir. Entonces, ¿cómo llego ahí? Bueno, ahora veremos. Entonces, vamos a hacer ahora el mismo recorrido, es decir, bueno, ¿cómo darme cuenta qué cálculo hacer y cómo operar? Entonces, yo voy acá, este es mi voltaje de fuente. Vamos a suponer que este voltaje me suministra cierta cantidad de corriente. Llamémosla esta mi corriente I, que esta va a ser la corriente total, ¿está bien? Que después se bifurque, pero corriente I. Entonces, fíjense conmigo el camino. Hasta acá, vamos a suponer que salen 100 electrones. Estos 100 electrones vienen por acá, pasan por R1, ¿está bien? Acá pasan 100 electrones, y pasan por acá, por R2 pasan también 100 electrones. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí, antes de seguir, ¿cómo está R1 y R2? ¿Están en serie o están en paralelo? En serie. En serie, profe. En serie. R1 y R2 en serie. Perfecto, este está en serie, este está en serie. Bien. Ahora sigamos, siguen estos 100 electrones, vienen acá, encuentran este punto y acá se tienen que bifurcar. ¿Está bien? Acá será estos 100 electrones, vamos a suponer que vayan para acá, no sé, 70 para acá, y por acá vayan 30. Pero el hecho de haberse bifurcado R3 y R4, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. Paralelo. Paralelo, muy bien. Quiere decir que esto están en paralelo. Bien. Ahora fíjense, acá, en este punto, vienen los 70 electrones de acá y los 30 electrones de acá. ¿Cómo siguen? Se suman, ¿no? Siguen los 100 electrones que estaban acá. Sí, continúa Sí. después en serie de nuevo y Bien, luego. exacto. Exacto, estos 100 electrones van a pasar por R5 los 100 electrones. Entonces, R5, si pasan los mismos electrones de acá, quiere decir que esa resistencia está en serie. ¿Está bien? Porque pasan todos juntitos por la resistencia. Ahora, cuando llegan acá, se tienen que bifurcar de vuelta. Encuentran dos caminos. Vamos a suponer que por acá vayan 20 electrones y por acá vayan 80 electrones. Entonces, del otro lado se vuelven a juntar y terminan llegando al potencial positivo los 100 electrones. Pero acá se tuvieron que dividir. Entonces, R6 y R7, ¿cómo están? En paralelo. Paralelo. ¿Me siguen todos? Están en paralelo. Están en paralelo. Bien. Entonces, una vez que yo hice esto, digo, bueno, ¿cómo resuelvo todo esto? ¿Está bien? Digo, bueno, un momentito. Yo digo, si este R3 y R4 están en paralelo, yo podría hacer un cálculo de decir, bueno, voy a calcular mi R equivalente. Voy a calcular una R equivalente. Una resistencia que de alguna manera reemplace a esa R3 y R4 que están en paralelo. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, hago este cálculo R3 por R4 dividido R3 más R4. ¿Está bien? Entonces, si yo hago este cálculo, y vamos a imaginar que me dan ciertos valores, yo empleando la formulita que a mí me enseñaron, con dos resistencias, logro encontrar una R que llamo equivalente,
que de alguna manera va a simular en su valor ómico, a esta R3 y R4 que están en paralelo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está bien? Entonces, una vez que yo encontré esto, puedo suponer ahora este circuito que estaba medio complicado, podría transformarlo en el siguiente circuito, en un circuito con una única fuente. Acá no lo toqué, estas dos resistencias siguen estando, R6 y R7. Esta no la toqué, o sea que tengo R5. Ahora, estas dos resistencias ya la puedo reemplazar por esta. Entonces, a esta R yo la voy a llamar R equivalente. ¿Por qué? Porque esta resistencia está en lugar de estas dos. ¿Por qué? Porque ya la calculé recién con esta formulita. ¿Está bien? Entonces, fíjense, estas dos nunca las toqué. Sigue R1 y sigue R2. ¿Está bien? Ahora cambió el circuito. Fíjense, todo este circuito me quedó un poquito más simple, un poquito nada más. ¿Está bien? Ahora, digo, ¿qué puedo operar acá? Esta R6 y R7, yo dije que están en paralelo. Ah, esas dos resistencias están en paralelo. El profesor nos enseñó que para calcular resistencia en paralelo yo tengo que emplear esta formulita de este estilo. Entonces, yo puedo calcular un valor, una resistencia que reemplace a esta R6 y R7 en paralelo. ¿Cómo? Bueno, emplear esta fórmula. Entonces, venimos acá y empleamos la formulita acá, vamos a poner R equivalente 1, llamémosla ahora, porque si esta llame R equivalente, yo a esta resistencia que va a reemplazar a estas dos, tengo que llamarla de otra manera. Vamos a llamar R equivalente 1. ¿Y qué va a hacer? Bueno, los dos valores únicos va a ser R6 por R7 dividido R6 más R7. ¿Está bien? Cuando yo hago este cálculo, encuentro un valor R equivalente 1, entonces ese R equivalente 1 es como si yo hubiese encontrado una resistencia, que la llamo así, R equivalente 1, que de alguna manera reemplazaría a estas dos resistencias que se encuentran en paralelo. Entonces, ya hice este cálculo, entonces, posterior a este cálculo, yo puedo decir que ahora el circuito me quedó como si, después de acá, como si ahora el circuito tuviese una única fuente, estas dos Profe, resistencias. ahí no se ve. ¿Por qué no borra los que están en paralelo? Ah, ahí está. Ahí está. Gracias. Tenemos el voltaje de fuente. Estas dos resistencias que estaban en paralelo, ahora la cambio, pongo una única. ¿Y cómo la voy a llamar esta? R equivalente 1. Va a ser R equivalente 1. Después, ¿quién sigue? R5. R5. Sigo por aquí. Estas dos dijimos que las reemplazamos por una que llamamos R equivalente, que estaba acá. Entonces va a ser esta R equivalente. Y aquí abajo, ¿qué me queda? R1 Y R2. y R2. ¿Estamos? Quedó en serie, ¿no, profe? Ahora, exacto. Ahora fíjense, ¿cómo me quedaron estas 5 resistencias? ¿En serie? Quedaron en serie, porque si se fijan, ahora es como que simula la corriente que pasa por R1, pasan los 100 electrones por acá, pasan por acá, pasan por acá, pasan por acá, pasan por acá y llegan a potencial positivo. En ningún momento se bifurcaron. ¿Se dan cuenta que ahora están en serie? Entonces digo, ¿estoy en condiciones de calcular ahora la R total? ¿Una resistencia que reemplace a estas 5? Sí. ¿Cómo? Digo, Sí. bueno, la R total va a ser igual a la suma, porque ahora como están en serie, aplico la fórmula de suma. Va a ser R1 más R2 más esta R que va a ser R equivalente, más R5, más R equivalente 1. ¿Está bien? Entonces ustedes
hacen esta cuenta, van a encontrar el valor de R total, y es el que, una vez que encuentren esto, ustedes van a decir, bueno, lo que yo encontré ahora, este circuito gigante, así como está, lo reemplazo por uno, donde va a tener una única fuente y una única resistencia llamada R total, cuyo valor ómico va a reemplazar a los valores ómicos dispuestos de esta manera en este circuito complejo. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Entonces, lo que quiero rescatar, antes que se me cierre la clase, rescatar es diferenciar, que ustedes estén en condiciones de que si ustedes tienen todo mezclado así, diferenciar cuándo resistencias están en serie y cuándo están en paralelo, cómo agarrar de alguna manera pedazos así, ¿está bien? Como para ir cambiándolos, hasta llegar a un circuito sencillo así donde uno dice, bueno, tengo todo en serie. Ahora sumo y estoy en condiciones de calcular la R total. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? Esa es la idea de, por lo menos, calcular el R total. ¿Cómo calcularlo? Cuando ustedes tienen así una combinación mixta, ¿no? De resistencias en serie con resistencias en paralelo. ¿Está bien? Cómo de alguna manera navegar, de alguna manera como para ir reemplazando de a poquito pequeñas partes, transformarlas en otro valor ómico, con los cálculos que aprendimos, y de alguna manera llegar a encontrar este valor de R total. ¿Está bien? Fíjense que en el camino tuvimos que emplear, al final, empleamos la fórmula de cómo se calcula la R resistencias en serie. Pero en el camino, en el trayecto, empleamos la fórmula de cuando tenemos circuitos en paralelo. Fíjense que empleamos las dos fórmulas que son totalmente diferentes. ¿Está bien? Por eso justamente es un circuito mixto. Porque hay partes donde tenemos que operar con esta fórmula y hay partes que tenemos que operar con la otra. ¿Está bien? ¿Se dieron cuenta cómo funcionaría esto? Por lo menos vamos a seguir con esto, ¿no? Pero esa es la idea, chicos. ¿Está? ¿Pregunta de esto? Ninguna, bro. ¿Está bien? Acá sí, bueno, si tienen tres resistencias, bueno, después veremos. Acá tienen que hacer dos cuentitas a la vez, ¿está bien? Que es más de lo mismo que estuvimos viendo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. De a poquito. Son cosas, más cuentas que hacer, pero es más de lo mismo. Pero lo fundamental está acá, en lo que hicimos hace un ratito. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Ok. Bueno, nos estamos comunicando. Mucha suerte, buena semana para todos y bueno, mantenemos en contacto. Está perfecto. Ok, profe, buenas noches, hasta luego. Chao, chicos. Buena semana.